Qué pedo amigos? Vamos a iniciar con el tema de hoy que es rinología. Un tema muy importante y muy fácil. Yo creo que de aquí podemos tener varias preguntas buenas en el ENARM y que ya saben, ¿no? Lo que siempre les digo, para la práctica diaria, pues también es muy importante. Les recuerdo que está basado 100% en guías de práctica clínica mexicanas y en este caso leí como, tuve que repasar como unas 5 o 6 guías de práctica clínica. La verdad es que ahí estaba harto de este tema porque es tedioso hasta cierto punto, ya que son temas, no están muy chidos, ¿no? Son muy sencillos. Pero bueno, la verdad es que hoy me levanté con un ánimo muy arriba, cabrón, y pues con gusto vamos a hacer este video, ¿no? Les repito, hay temas bien importantes aquí que seguramente se los van a preguntar. Entonces, poner mucha atención, por favor. Recuerden que nosotros vemos los temas definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Y les soy honesto, es algo que a veces yo no estaba haciendo debido a que me consumía el tiempo en revisar los temas y todo esto. Pero es un ejercicio necesario. Cuando terminen de ver el video, traten de recordar, por ejemplo, epistaxis. Ok, definición de epistaxis, etiología de epistaxis anterior, epidemiología, afecta principalmente en tales etapas, diagnóstico, rinoscopía anterior, tratamiento, presión nasal directa. Traten de hacer ese ejercicio porque eso les va a permitir que verdaderamente estudien, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar con el tema sin más preámbulo. Tenemos los casos clínicos que revisamos al final. Traten de resolverlos ahorita, pónganle pausa y pues traten de resolverlo. Pasamos a el primer tema de rinología. Van a ser 6 temas. Iniciamos con epistaxis. ¿Qué va a ser la definición de epistaxis? Obviamente va a ser hemorragia aguda de los orificios nasales, cavidad nasal o nasofaringe. Salida de sangre por la nariz, ¿no? A grandes rasgos. ¿Qué es la epistaxis? ¿Cómo se divide? Epistaxis idiopática recurrente y epistaxis grave. Idiopática recurrente va a ser la más frecuente, va a ser una hemorragia nasal repetida en pacientes de hasta 16 años, en la cual no se identifica una causa absoluta. La epistaxis grave es una hemorragia que no puede ser controlada por métodos convencionales y que no se identifica sitio preciso de sangrado. Es decir, ¿cuándo vamos a decir que un paciente tiene un sangrado nasal grave? Cuando no lo podemos controlar mediante métodos convencionales. ¿Cuál es el método convencional inicial? Presión directa asociada a vasoconstrictor. Ya lo vamos a ver. Esa es la definición de epistaxis grave. Epidemiología y clasificación, ya saben que a mí me encanta la epidemiología, epidemiología básica, ¿eh? Nada de esas cosas de tablas y de división, ni sé, vaya, qué es esa epidemiología. Cuando yo hablo de epidemiología me refiero a la edad del paciente, a los factores de riesgo y cuándo se presenta principalmente. Es una enfermedad, un padecimiento bien frecuente. 60% de la población va a sufrir un episodio por lo menos en su vida. 6% recurre a atención médica, lo cual es muy bajo. Y el 90% de estos no va a tener una causa sistémica. Sin embargo, un 10% va a tener causa sistémica, principalmente hematológica. En primer lugar tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática y otros trastornos de la coagulación, bueno, más bien de la coagulación, trastornos plaquetarios cualitativos, como la enfermedad de von Willebrand, el Bernard-Soulier y la trombastenia de Glassman. A veces no se lo sabían. No se preocupen, cuando veamos hemato les voy a explicar todos estos temas. La diferencia entre alteraciones cuantitativas, como la púrpura trombocitopénica, y cualitativas plaquetarias, como el von Willebrand, el Bernard-Soulier y la trombastenia Glassman. Factores implicados normalmente aparecen en niños y ancianos, aunque se puede presentar a cualquier etapa de la vida, en invierno y primavera debido a los cambios de clima. Causas principales. La principal causa cuando ustedes escuchen epistaxis es traumática. Presión digital, alguien que se está picando la nariz y sacando los mocos. Uso de medicamentos tópicos o cocaína. Esto es relativamente frecuente en pacientes cocainómanos debido a que es un vasoconstrictor e incluso puede llegar a producir necrosis del tabique nasal. Rinitis y rinosinusitis también es causas de
epistaxis. Clasificación anatómica, lo mismo. Cuando pensemos en epistaxis, vamos a pensar siempre en una epistaxis de origen anterior. Hasta el 90-95% de los casos, estos normalmente son autolimitados. ¿Y por qué son anteriores? Debido a que el área del Lidl de plexo, yo lo conocía como plexo de Kieselbach, es donde llegan y se unen todas las arterias que irrigan la nariz y forman un puntito. Entonces ahí es donde normalmente sangran. Posterior, 5-10%, y estas requieren manejo debido a que son más graves. Entonces, resumiendo la epidemiología, ¿cuándo o cómo nos va a llegar un paciente? Seguramente nos va a llegar un paciente joven o anciano con epistaxis, sangrado de la nariz. Normalmente va a ser la principal causa traumática, que se estaba revisando la nariz, que se estaba metiendo el dedo, o que hizo mucho sol y se le resecó, que viajó a la Ciudad de México y que por la contaminación se le resecó la mucosa nasal. Y la gran mayoría, el 90%, van a ser epistaxis anteriores debido a que ahí en esa área se encuentra el plexo de Kieselbach. Esto que les acabo de decir es la base del diagnóstico. Aquí tenemos el plexo de Kieselbach. Como se dan cuenta, es donde llegan todas estas arterias pequeñas y debido a eso es que sangran. De ahí que bueno, vamos a valorar el diagnóstico y el tratamiento de la epistaxis. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Bueno, vamos a ver dos cosas, ¿no? El manejo inicial. En la epistaxis debemos de iniciar con el ABC del ATLS que ya vimos. Esto es como muy exagerado, ¿no? Para una epistaxis, pero bueno, lo marca así la guía de práctica clínica. Presentación clínica. Exploración física armada. Siempre hay que revisar, hay que hacer una rinoscopía anterior, una pincita, revisamos. Nos damos cuenta que la localización va a ser 90% anterior y solamente en el 10% va a ser posterior. Historia clínica, antecedentes heredofamiliares y personales, como traumatismos, medicamentos, rinitis. Es muy importante preguntar esto. Sin embargo, nunca vamos a encontrar verdaderamente, solo en unas pequeñas causas, vamos a tener verdaderamente un antecedente importante, ¿no? El antecedente mayor va a ser traumatismo directo. Para clínicos, solamente en caso de sospechar alteraciones hematológicas, una biometría hemática, una biometría hemática para valorar plaquetas, tiempos de coagulación, ¿no? Y un tiempo de sangrado de IV para valorar función plaquetaria. Bien, manejo inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer el manejo inicial? ¿Cuál es el tratamiento de las epistaxis anteriores, que es lo más frecuente? Presión nasal directa con vasoconstrictor. Yo utilizo normalmente oximetazolina debido a que es muy frecuente que se tenga en cualquier farmacia o en cualquier centro de urgencias. Es el famoso Frinluf. También podemos utilizar fenilefrina, que es un vasoconstrictor también, y nafazolina. Cualquiera se puede utilizar de acuerdo a guías de práctica clínicas. Yo prefiero la oximetazolina debido a que es más frecuente que se tenga. Ese es el manejo inicial. Normalmente todas ceden ante este manejo. Muchos dicen, no, pues nada más presiónate, pero no sabían que podemos utilizar un vasoconstrictor. Bien, un éxito del 65 al 70%. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que persista el sangrado. Recordemos que todo sangrado, toda epistaxis que no cede al manejo inicial se considera una hemorragia grave. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Referir a otorrino. Y otorrino va a tener las siguientes herramientas para el manejo. Y van en este orden de acuerdo a guías de práctica clínica. En primer lugar, cauterización eléctrica o química con nitrato de plata con un éxito del 83%. Tercer lugar, en este caso porque ya estamos contando la presión nasal directa como primer lugar, taponamiento nasal anterior por 1 a 5 días. Por ahí puede haber confusión y les pueden decir que el taponamiento nasal es el paso a seguir después de una presión nasal directa. Sin embargo, la guía es clara. No hay que pasar a tapón nasal anterior sin haber hecho antes cauterización química o eléctrica. Bueno, entonces taponamiento y en caso ya extremo, embolización
o ligadura arterial. Eso es el tratamiento de segundo nivel. A nosotros, ¿qué nos toca? Saber que en primer nivel hay que indicar presión directa con vasoconstrictor. Si no funciona, derivamos a segundo nivel para fines ENARM, ¿sale? Y bueno, nosotros no vamos a cauterizar y el tapón nasal anterior lo podríamos poner, pero la verdad es que yo no me aviento a ponerlo porque pues tiene sus complicaciones. Entonces, si no cede al tratamiento inicial, se considera hemorragia grave, derivamos a segundo nivel. Eso es lo más importante. También se pueden utilizar hemostáticos locales como gelatina bovina o sello de fibrina, pero es solamente anecdótico. Rinitis alérgica, es todo de Pistaxis, tema muy sencillo, nada más que decir. Rinitis alérgica va a ser una reacción inflamatoria mediada por inmunoglobulina E con grados variables de inflamación de la mucosa nasal, es decir, una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Ya haremos un video explicando las reacciones de hipersensibilidad, que son 4. Epidemiología, 10 a 20% de la población mundial la padece. Causa más común de congestión nasal reversible es la 16 causa de consulta de primer nivel. Y en México 36 millones la padecen y solamente el 10% se trata. Esto en el 2012 seguramente ha aumentado. Clasificación y factores de riesgo la vamos a clasificar. Esto no es importante, pero saber que se puede clasificar de esta manera, de acuerdo al tiempo, puede ser estacional, puede ser perenne, puede ser episódica. Sintomática, intermitente, persistente y episódica, y severidad leve, moderada y severa. ¿Qué es lo que nos interesa verdaderamente? Clasificarla cuando es persistente y cuando es severa, debido a que el tratamiento cambia. Factores de riesgo: historia familiar de paciente atópico, sexo masculino, primogénito, uso temprano de antibióticos, madre fumadora primer año de vida, exposición a alergenos. ¿Cuáles son los principales alergenos? El polen, los ácaros, las esporas y los animales. Clínica y exploración. Hay datos bien característicos de una rinitis alérgica. En primero, congestión nasal, acompañada de rinorrea y yo creo que algo muy característico, estornudos y prurito. Además, se asocia alteración ocular, lagrimeo e hiperemia. Entonces, no se les puede olvidar un paciente alérgico. Siempre van a ir sonándose la nariz con la rinorrea hialina, estornudando y con alteración conjuntival, específicamente hiperemia y lagrimeo. A la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente el escurrimiento hialino, inflamación de la mucosa nasal, que todos hemos visto cómo se ve rojita, rosada, pálida, lagrimeo, ojeras alérgicas, aclaramiento de garganta, paciente que normalmente hace esto debido a descarga posterior. Pacientes crónicos van a tener el famoso saludo alérgico, que es frotarse la nariz. Hacen esto, hacemos esto, yo igual lo hago. Y la línea enérgica en puente nasal, que es la línea enérgica de Denny. Debido a que hacen así la nariz, la contraen, se forma una línea nasal en el puente y se llama línea de Denny. Y bueno, recordando la parte clínica, que yo creo que es la más importante: obstrucción nasal, rinorrea, estornudos y prurito, acompañado de alteraciones oculares como lagrimeo e hiperemia. A la exploración física vamos a encontrar la rinorrea, el lagrimeo, la palidez o rosada, la mucosa nasal, y podemos encontrar datos característicos en pacientes crónicos como la línea nasal de Denny y el saludo alérgico. Bueno, pasamos al diagnóstico y el tratamiento. Tenemos un paciente con síntomas de rinitis, ya lo dijimos, es de etiología infecciosa. Sí, nos vamos a rinosinusitis aguda. No, sospechamos rinitis alérgica. Antecedentes, que ya los mencionamos, que no son tan importantes. Cumple con el cuadro clínico. No, pues hay que hacer un diferencial. Si sí, pasamos al lado derecho. Diagnóstico presuntivo de rinitis alérgica. Categorizamos a nuestro paciente, que pues no es tan importante, y le vamos a dar tratamiento empírico sin necesidad de ningún estudio. ¿Responde al tratamiento? Sí. ¿No responde al tratamiento? Entonces lo enviamos a segundo nivel, a alergología, para que le hagan pruebas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos a nuestro paciente, diagnosticamos rinitis alérgica e iniciamos tratamiento sin necesidad de ninguna prueba. Si no responde a ese tratamiento inicial, entonces derivamos a alergología para que alergología determine, mediante pruebas especiales,
si es alérgico o no es alérgico. ¿Cuáles son estas pruebas? Pruebas complementarias, ¿cuándo los vamos a solicitar? Quedamos cuando no responde al tratamiento empírico. Diagnóstico ante diagnóstico incierto o para identificar alergenos que modificarían el tratamiento, alergenos específicos. La prueba de alergenos IgE sérica o cutánea es el diagnóstico definitivo. Se recomienda porque es más sensible y más barata las famosas pruebas cutáneas Skin Prick Test. Yo las recuerdo como Prick Test, como cochino, porque no, prick, prick en inglés es alguien desagradable, un cochino. Entonces yo me acuerdo, no sé por qué, de eso, prick test. En fin, pasamos al tratamiento. Lo vamos a hacer con antihistamínicos orales, como puede ser levocetiricina, desloratadina, fexofenadina y antihistamínicos nasales, olopatadina y acelastina, los cuales yo nunca he utilizado ni los conocía. Sin embargo, la piedra angular del tratamiento para la rinitis alérgica va a ser el esteroide nasal. Fluticasona, budesonida y mometasona son los principales, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a tratar a nuestro paciente con rinitis alérgica? Los dividí en dos cuadros. Si se dan cuenta, la verdadera clasificación que nos interesa es rinitis alérgica de moderada a severa. ¿Por qué? Un paciente que ya interfiere con su vida, que normalmente llega al paciente y dice, no, ¿sabe qué, doc? Es que no puedo respirar, ya estoy harto, tengo moco cada rato. Paciente ya con alteraciones de su estilo de vida, se considera una rinitis alérgica moderada severa. El tratamiento de elección va a ser esteroide intranasal. Ahora bien, si es un paciente que, no sé, viajó a Ciudad de México y le dio una rinitis alérgica, o que pues vio un perrito ahí y le dio alergia, cosas de ese estilo, pues es leve, es episódica, le vamos a dar un antihistamínico oral. El antihistamínico intranasal lo dejamos como segunda línea. Entonces, no se les puede olvidar esta parte, porque normalmente les van a poner un paciente que ya es alérgico crónico, que tiene rinitis alérgica crónica, que tiene afectación de su estilo de vida. El tratamiento ahí va a ser esteroide intranasal. Y si es un paciente que nada más tiene alergia leve por una situación específica, le vamos a dar antihistamínico oral. Mejora, chingón. No mejora, lo enviamos a segundo nivel para que le hagan su Prick test. Eso es todo de rinitis alérgica. Pasamos a rinitis no alérgica, el cual es un tema horrible, 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 horrible. Me interesa cosas bien específicas. Lo que les puse, más bien lo que les puso mi compañero que hizo la diapositiva en anaranjado. Y aprovecho haciendo un paréntesis para agradecer. Excelente material, excelente diapositiva a el doctor Luis, que hizo un gran trabajo en este tema. Fueron muchísimos los que tuvo que sintetizar. Y bueno, yo nada más, ahorita que ya lo estoy revisando, pues nada más modificamos ciertas cositas. Entonces, pues un agradecimiento a mi compa. Rinitis no alérgica va a ser idéntica a la rinitis alérgica, pero la causa alérgica se ha excluido. Es decir, la rinitis no alérgica va a ser un diagnóstico de exclusión. Puede ser medicamentosa, hormonal, ocupacional, nares, anomalías anatómicas, vasomotora, seca anterior, ocena o catarro común, que sería lo principal, coriza. Ahora bien, en todos, el tratamiento, en los que no están en naranjado, ¿qué creen que va a ser? Esteroide intranasal. Y pues básicamente eso es todo. Siempre que les pongan una rinitis no alérgica, el tratamiento, la piedra angular, va a ser corticoides tópicos. Así de sencillo. Y los que me interesan verdaderamente y que hay que poner atención son las partes anaranjadas, que son, digamos, un poquito diferentes. Rinitis seca anterior. En este caso, la rinitis seca anterior va a presentar sequedad en las 2/3 partes anteriores de la fosa nasal, va a ser ambiental, puede haber sangrado y costras, es lo característico de la rinitis seca anterior, y hay que indicar hidratación con pomadas oleosas. Ocena es una rinitis seca, pero crónica.
se va a caracterizar por cacosmia y la característica va a ser cacosmia y anosmia. El tratamiento va a ser quirúrgico. Entonces, si les llega a poner un paciente que tiene rinitis ya de mucho tiempo, que refiere epistaxis, costras, y que aparte de eso, lo característico, cacosmia, es decir, que todo le huele, pues ahora sí que calabaza o feo, y acompañado de anosmia, es una rinitis seca anterior crónica, es decir, una ocena. El tratamiento es quirúrgico. Y el catarro común, pues ya saben, un cuadro gripal, una coriza, básicamente es una rinitis, hay congestión nasal, hay escurrimiento nasal, hay prurito, hay estornudos, hay tos, hay irritación de garganta, hay hiperemia conjuntival, lagrimeo y no se relaciona con un componente alérgico. Es decir, estacional, una infección, seguramente por influenza estacional, rinovirus, lo que ustedes quieran. Los demás se los dejo nada más ahí para que los conozcan. Lo importante es saber que el tratamiento es con esteroide intranasal. Aquí está el algoritmo, cómo identificar cada una de ellas. Chéquenlo con calma. Es básicamente lo que vimos en el cuadro pasado. Muy bien. ¿Qué significa NARES? Perdón, se me estaba olvidando. Es no alérgica con síndromes eosinofílicos. Aquí lo característico del NARES es eosinófilos en exudado nasal mayor al 20%. Eso es lo único que deben saber. Si hay más de 20% en exudado nasal de eosinófilos, es una rinitis tipo NARES. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Ya lo vimos. Rinosinusitis aguda. Ya casi terminamos. Ánimo, ánimo, ya casi vamos a terminar. Inflamación de la mucosa de la nariz y senos paranasales. Localización en los niños va a ser etmoidal debido a que es el primero que se forma, es el más inmaduro, y en adultos el maxilar. En primer lugar, de ahí etmoidal, que es el más frecuente en niños, frontal y esfenoidal. Entonces no se les puede olvidar etmoidal, niños, esfenoidal, adultos. La clasificación, primero vamos en la parte derecha con la duración. Aguda, menos de 4 semanas. Subaguda, 4 a 12 semanas. Crónica, mayor a 12 semanas. La mayoría de las clasificaciones agudas, subagudas y crónicas siguen este patrón de tiempo, pero aguas, no siempre es así. Para fines prácticos, si se acuerdan de algo, acuérdense de esto. Etiología infecciosa es la que nos importa. Bacteriana, viral y micótica. La que verdaderamente nos interesa es la bacteriana, que va a ser la más frecuente. La principal causa va a ser el Streptococo pneumoniae, el famoso neumococo, que también es la principal causa de otitis media. Entonces, pues obviamente está relacionado. En segundo lugar, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis en ese orden. Crónicas, hay que sospechar anaerobios. Y en pacientes con VIH ya en etapa de SIDA, hay que tener cuidado con estas bacterias ahí medio raras. O estos patógenos más bien, porque no sé ni si son bacterias. Viral puede ser por rinovirus, para influenza, virus sistémico respiratorio, adenovirus, enterovirus, micótica, por aspergillus, que puede ser invasiva, no invasiva, o fulminante, o ahí dice fumigante, mucormicosis rinocerebral. Ante estos casos, recuerden, para sospechar cualquier infección micótica, ya sea en oído o en nariz, hay que ver IFAS, blanquecinas o negruzcas, ¿no? Eso es lo principal para diferenciar una viral, una bacteriana de una micótica. Para fines prácticos, toda sinusitis aguda va a ser bacteriana hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque el diagnóstico y el tratamiento está enfocado hacia eso. Bueno, factores de riesgo: inmersión en aguas contaminadas, tabaquismo y toxinas, como maderas, residuos, solventes, curtidos de cuero, textiles, toxicomanías. Pacientes con trabajos en donde haya muchos polvos tóxicos. Prevención de secundaria, obviamente evitar el tabaquismo, el humo del tabaco, investigar antecedentes de rinitis, de infecciones de vías aéreas superiores, anormalidades anatómicas, fracturas, cuerpos extraños, tumores, factores ambientales. No se estresen con eso, nada más es para saberlo. En factores de riesgo, sí tener bien en cuenta el tabaquismo y exposición ocupacional. Que ese es un tema bien padre que vamos a ver en neumoconiosis. Uf, increíble ese tema. La asbestosis, ya no me acuerdo bien, pero ya lo veremos, no se preocupe. Diagnóstico. Muy fácil diagnosticar una sinusitis. Es algo como una faringoamigdalitis bacteriana.
¿Cumple o no cumple criterios? El signo cardinal va a ser la descarga nasal y tenemos criterios mayores y criterios menores. Va a ser necesario 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores para diagnosticar sinusitis aguda. Entonces, si un paciente les cumple criterios, olvídense de lo demás, le damos tratamiento. Así de fácil. Clínica de síntomas mayores, los principales: rinorrea purulenta. El color del moco, sí hay que preguntarlo. Obstrucción nasal y dolor facial. Eso no se les puede olvidar. Es lo más importante y va de la mano, ¿no? Normalmente el paciente llega con la nariz, dice que la tiene obstruida, con el moco verde, amarillo, y aparte de eso dice que tiene dolor facial que aumenta con los cambios de posición, principalmente cuando se agacha. Además de eso hay hiposmia, anosmia y fiebre. Síntomas menores: cefalea, tos, halitosis, fatiga, otalgia periodontológica, dolor mental. Yo les recomiendo que se los aprendan de memoria. No son tan difíciles. Ahí les va. Vamos a ver yo cuántos me sé de los mayores. En primer lugar, obstrucción nasal, rinorrea purulenta, se me olvida el tercero. Bueno, hiposmia, anosmia, fiebre y el más importante, dolor facial. Síntomas menores, yo siempre recuerdo la tos, porque los pacientes son mucho de decir que tienen tos, halitosis, cefalea, y los otros no me acuerdo, la verdad. Cefalea, tos, halitosis, fatiga, otalgia periodontológica, dolor dental. Entonces, 2 criterios mayores, o uno mayor y un menor, no hay más. Sinusitis aguda. Para fines prácticos y fines ENAR, no se me pongan acá muy espesos y muy perfeccionistas. Obviamente no es así esto, ¿no? Hay que pedir, si queremos saber el diagnóstico definitivo, va más allá, pero los criterios nos facilitan la vida, tanto en el ENAR como en la práctica diaria. Estudios complementarios solamente en segundo nivel, y cuando lo referimos a un paciente, biometría hemática, eosinófilos en moco nasal, estudios de imagen, no recomiendan la radiografía en pacientes con diagnóstico clínico, solamente en caso de duda y cuando se envía a segundo nivel. Ante cefalea frontal hay que pedir una radiografía de Cadwell y lateral de cráneo. La TAC es el diagnóstico de elección en segundo nivel, solamente mandada por especialista y el más usado en la actualidad. ¿Qué proyecciones hay que saber? Y esto se puede llegar a preguntar para que le echen un ojo. Cadwell, quedamos que es occipito frontal. Waters, que sería frontal maxilar, normalmente es para maxilar. Hertz, esfenoidal y etmoidal. Y lateral bitemporal, esfenoidal, frontal, silla turca, adenoide. Repásenlo, lo que hay que recordar es el Caldwell y el Waters. Aparte, el Hertz, que es de base de cráneo, por decirlo de alguna manera, ¿sale? Y bueno, pasamos a el siguiente. Bueno, pasamos a las radiografías como tal. Aquí observamos una sinusitis maxilar izquierda en una proyección de Waters, que vemos que es frontal, además de una tomografía coronal donde se observa claramente ocupado el espacio maxilar. Y bueno, pues nada. Tratamiento. El tratamiento recomendado va a ser con amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 10 a 14 días, acompañado de oximetazolina al 0.5%, 3 a 4 veces al día por 3 a 4 días. Es un descongestionante nasal. Entonces siempre dar su amoxi con oximetazolina. A pacientes alérgicos, trimestoprim con sulfametoxazol, aunque yo me iría con la doxiciclina, acitromicina, claritromicina, cefalosporinas, debido a que el trimestoprim normalmente tiene mucha resistencia. Fiebre y dolor, paracetamol y naproxeno. Aquí tenemos el algoritmo. Vamos a verlo: sinusitis aguda, vamos a dar tratamiento antibiótico con que sería amoxicilina, descongestionante, que sería oximetazolina, antipiréticos y antiinflamatorios, paracetamol y naproxeno. Medidas generales: mejora, bien; si no, hay que referirlo, así de simple. Rinosinusitis crónica, pólipos nasales, el último tema importante. Son formaciones benignas que se presentan como consecuencia de procesos inflamatorios crónicos de la mucosa nasal. Epidemiología: van a ser frecuentes, 2 al 5% de la población lo padecen. Más frecuente en el sexo masculino, 2 a 3 a 1. Cualquier edad, aunque la edad media va a ser de 42 años. No tiene distinción de razas. Y los antecedentes patológicos. ¿Qué vamos a sospechar?
Antecedentes familiares de pólipos es lo más importante. Antecedente de fibrosis quística, de rinitis. Y recordar que si se asocia pólipos a asma e intolerancia al ácido acetil salicílico, forma la triada de Widal y es de difícil tratamiento. Clínica, rhinosinusitis crónica, alteraciones del olfato. Por más de 12 semanas hay que buscar obstrucción o pólipos. Eso es lo más característico. Un paciente que tiene datos de rhinosinusitis por más de 12 semanas y alteraciones del olfato, hay que sospechar una obstrucción y hay que descartar pólipos. El diagnóstico es clínico. Hay que buscar en pacientes que ya quedamos con sintomatología crónica más de 12 semanas. Exploración física con rinoscopía anterior y las características macroscópicas de los pólipos, cómo van a ser. Tumores en forma de uvas, como carnocitos, en ambas fosas nasales, adaptables, blandos, tersos, translúcidos, grises, rosáceos. Eso es lo importante, como si fueran uvas, recuerden esa parte. Pruebas complementarias se las pongo, no se solicitan a menos que sean segundo nivel, entonces no tienen mucha importancia, pero están para que la sepan. Tratamiento farmacológico, ¿qué creen? Glucocorticoides tópicos y sistémicos. Disminuye la obstrucción y el tamaño del pólipo, además de que mejora el olfato. Se puede hacer inyección dentro del pólipo, obviamente por otorrino. Lavados nasales con solución salina y tratamiento específico de patologías asociadas en caso de que se requiera, antihistamínicos, antioleucotrienes, mucolíticos, etcétera. Paciente con rinitis alérgica, rinitis no alérgica, rinosinusitis aguda, etcétera. Tratamiento quirúrgico, procedimiento de acuerdo a patología asociada, sino pólipos sin patología de senos paranasales, polipectomía de asa, con sinusitis maxilar, Caldwell, con sinusitis etmoidal, hemoidectomía, y así nos vamos, sinusitis fenoidales, fenidectomía. Lo principal es recordar la polipectomía de asa en caso de que sea único y sin patología asociada. El tratamiento quirúrgico obviamente va a ser por otorrinolaringología, quedamos cirugía convencional, pólipo único, que sería con asa, cirugía endoscópica, poliposis nasal masiva y recidivas. Patología tumoral benigna, el osteoma y el mucosele y el hemangioma. El osteoma y el mucosele es el más frecuente, afecta a varones prepúberes. Antecedente familiar relacionado a traumatismo localizado normalmente en el seno frontal y el etmoidal, el famoso mucosele. Clínica, son asintomáticos, si son asintomáticos no requieren tratamiento. Si tiene cefalea o obstrucción, hay que realizar tratamiento quirúrgico. En la radiografía volvemos a encontrar un osteoma, que es aumento de la densidad ósea, y el mucosele, densidad de partes blandas. El hemangioma, habitualmente congénito, desaparece espontáneamente, algunos se quedan, si no producen sintomatología, no se deben de tratar. Patología maligna, tumores poco frecuentes, tipo histológico, que creen cabeza y cuello, carcinoma epidermoide, aunque puede haber adenocarcinoma. En niños puede haber rabdomiosarcoma e histiocitoma. Factores etiológicos: exposición a polvos de madera, exposición a tóxicos como níquel, antecedente de papiloma invertido, localización seno maxilar, principalmente etmoides, fosas nasales. Patología maligna que estamos viendo: carcinoma epidermoide, insuficiencia respiratoria, rinorrea unilateral purulenta, epistaxis, datos de obstrucción crónica y que no hay pólipos, obviamente. Diagnóstico con endoscopía, TAC. El diagnóstico pues debe ser con histología, tratamiento quirúrgico, quimioterapia y radioterapia. Aquí tenemos una imagen donde resume esto. ¿Qué me interesa de esta parte? El cuerpo extraño. Normalmente en meato inferior, niño con obstrucción nasal unilateral, rinorrea fétida purulenta, ya de días de evolución. Eso hay que sospechar una obstrucción nasal, no se les puede olvidar. El mucosele que aparece en el seno frontal, el carcinoma epidermoide y pues nada más. Eso es todo. Muchísimas guías de práctica clínica. Se dieron cuenta al último, fui muy rápido, debido a que no es tan importante, rara vez se va a preguntar, pero es importante que conozcan la patología tumoral y los pólipos, pues sí es importante conocerlo. Pasamos a los casos clínicos ya para cerrar este tema, que es un tema largo, pero sencillo a final de cuentas, solamente un poquito tedioso. Casos clínicos, casos clínicos, casos clínicos, casos clínicos. A healthy 23-year-old man who consulted for facial pain, frontal nasal congestion, purulent rhinorrhea of 2 weeks, rinorrea purulenta, congestión nasal, dolor facial. Ya tenemos dos criterios mayores: sinusitis aguda, así de simple. Aparte tiene fiebre, a la exploración física, descarga nasal purulenta, todo lo demás normal.
no tiene complicaciones orbitales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Como les digo, rinosinusitis aguda, el tratamiento con antibiótico, microorganismo más común de esta patología. Quedamos que tanto aquí como en otitis media va a ser el Streptococcus pneumoniae y el diagnóstico requiere ¿cuántos criterios mayores? Quedamos que 2 o un mayor y uno menor. En este caso la respuesta sería 2. Eso es todo, camaradas. Estamos a un tema de terminar ya otorrino, nos falta hipoacusias, fracturas del macizo facial, fracturas de base de cráneo y un tema que me encanta, parálisis facial. Espero que les haya gustado, que les sirva, traten de seguir estudiando. Por ahí voy a subir a lo mejor unos tips de estudio, pero no les prometo nada. De todas maneras, gracias por checar el canal. Recuerden compartir con toda la raza que conozcan para que esto siga creciendo. Y pues nada, mucho éxito y excelente día.